recuerden, estamos hasta las 13 horas con diversas temáticas este día viernes, esta semanita más corta, pero siempre atentos también a la contingencia y respecto también a todas las visitas que están teniendo en nuestra región del Biobío, precisamente con autoridades a nivel central. En esta oportunidad nos acompaña la ministra de Salud subrogante, Andrea Albaili, respecto a todo lo que se está haciendo principalmente a nivel nacional. Ministra, primero que todo, darle la bienvenida acá al Biobío porque nos comentaba fuera de cámara que venía llegando hace poquitos instantes nomás acá a la zona. Así es, aterrizamos hace poquito, estoy muy contenta de estar acá con mi equipo y con todas las otras autoridades del gobierno que nos acompañan. Así que un gusto saludarlas y conocerlas con Constanza, un gusto estar acá. Ministra, para nosotros realmente es un placer como medio de comunicación el poder tener la instancia de conocer detalles, ¿verdad?, de los distintos recorridos que hacen, para poder también fortalecer lo que es la salud y los planes, distintos planes que hay hoy día, sobre todo con respecto a la contingencia, a la pospandemia que nos ha dejado, ¿verdad?, bastantes estragos a nivel de salud, y partir conversando sobre la importancia de descentralizar también lo que es la salud. Vemos en distintas visitas que hacen recorridos para poder obviamente fortalecer este ítem que es tan importante. Como medio de comunicación tenemos un programa matinal donde muchas veces hablamos de las carencias que hay de salud a nivel regional. La mayoría de las personas que tienen patologías muy complejas deben de viajar, por ejemplo, a la capital. ¿Cómo se ve esa realidad y cómo se podría quizás probablemente resolver a posteriori? Bueno, efectivamente uno de nuestros desafíos y compromisos entendiendo que la salud es un derecho de las personas, lo que quiere decir que todas las personas deben tener acceso a la salud que requieran, independiente de cualquier circunstancia socioeconómica en la cual se ven envueltos, es que estamos comprometidos como Ministerio de Salud a seguir reforzando nuestra red de salud en todos sus niveles de complejidad. Y eso implica, por supuesto, la pertinencia territorial, para poder atender a las necesidades específicas de la población y también dar una cobertura general a todas las personas a lo largo del país. Una de las cosas que estamos trabajando para eso, que es una de las maneras más eficientes de poder avanzar y en garantizar el derecho a la salud, de hecho estamos súper orgullosos porque la razón por la cual estoy yo hoy día como ministra subrogante es que nuestra ministra de Salud, Jimena Aguilera, está en Nueva York con el presidente Gabriel Boric en la Asamblea de la ONU, dando a conocer el proyecto que Chile está impulsando en universalizar la atención primaria de salud. Porque la manera más, como decía, eficiente y equitativa para garantizar la salud de las personas es fortaleciendo los centros de salud familiar, que es la atención primaria de salud, y lo que estamos haciendo es transformarlos en universales, es decir, que todas las personas tengan acceso a toda la canasta de salud que está en la atención primaria de salud, independiente de su seguro de salud al que está adscrito. Entonces estamos avanzando de manera progresiva, incorporando comunas, como digo, de manera progresiva para poder alcanzar ese beneficio para todas las personas. Bueno, precisamente en esta visita acá en la zona, dando a conocer todo ese trabajo, lo que se ha ido realizando, además con el copago cero, los balances que se pueden hacer hasta el momento en torno a eso, y no sé si tendrá ahí algunas cifras también que nos pueda adelantar en torno a la región del Biobío, ya que está la visita también acá en nuestra región. Sí, copago cero es otra de las... Cuando hablamos de cobertura universal en salud, tenemos que pensar en todas las personas que están cubiertas, que a lo que atendía, y por eso avanzamos en atención primaria universal, es decir, como les contaba antes, darle acceso a todas las personas de nuestro territorio a la atención primaria. Y adicional a eso la pregunta es, bueno, ¿cuánta protección financiera pueden recibir las personas? Que es lo segundo, porque alguien puede acceder a una prestación de salud, exacto, pero tener que acceder financiando al menos parte del costo, claro, de eso. Entonces, por eso es que la segunda parte importante de la cobertura efectiva es la protección financiera de las personas. Entonces, el copago cero es una iniciativa que la verdad nos tiene también muy contentos de haber podido implementar, que lo que significa es que todas las personas que se atiendan en la red pública, sin ninguna excepción, tienen acceso gratuito a todas sus prestaciones. Y en solo un año, desde su implementación, que esto comenzó en septiembre del año pasado, sí, a nivel país ya tenemos 1 millón de beneficiarios. Se ha ahorrado un total de 100.000 millones de pesos, es decir, las personas han dejado de gastar 100.000 millones de pesos por su prestación en salud, y a nivel de la región eso significa 100.500 beneficiarios y se ha ahorrado un total de 11.000 millones de pesos. En promedio son 115.000 pesos por persona lo que se ha ahorrado acá en la región, que de hecho ranquea como una de las regiones con mayor número de beneficiarios de copago cero y con mayor ahorro adquirido en comparación con otras regiones. Así que también estamos muy contentos y muy orgullosos de poder ofrecerle esto a las personas, que es una forma de hacer concreto y real el derecho efectivo a la salud. Hablamos post-pandemia y hemos reconocido también los estragos que hay con respecto a la salud mental, ministra. Sabemos muchas veces que
normalizamos varios problemas o patologías que puedan tener hoy día las personas y que se hace muy complejo el poder pagar muchas veces psicólogos, psiquiatras. ¿Cómo se aborda también la salud mental hoy día en un país donde realmente se necesita el poder acceder familiarmente a una salud, ¿cierto?, integrada que tiene que ver con la salud mental? Es una pregunta súper interesante porque de hecho estamos pasando por un proceso que ha sido muy bonito. Estamos preparando un proyecto de ley integral de salud mental. Chile hoy día tiene una regulación de salud mental, que es la ley 21.331, que significó un avance súper importante para el país, pero que tiene ciertas limitaciones que queremos contribuir en reforzar esa regulación. ¿Por qué? Porque la ley hoy día lo que regula es los derechos de las personas cuando accedan a las prestaciones de salud mental. Pero efectivamente para poder atender la salud mental de las personas se requiere mucho más que eso. Piensen, imagínense en ustedes o en sus familiares cercanos, sus amigos, sus amigas, cuáles son las cosas que nos generan aflicción. Son las cosas con las que nos encontramos en el día a día, en el trabajo, en el colegio, las personas que están cursando por su formación, en la convivencia con los vecinos en la plaza, la capacidad que tengo para tener estabilidad financiera que me otorgue también un cierto nivel de tranquilidad. Entonces, eso requiere que tengamos una regulación que vaya más allá y acoja todas las políticas, que proteja la salud mental de las personas de manera integral. Entonces, para poder presentar ese proyecto de ley, hemos tenido ya 18 diálogos en las 16 regiones del país, con más de 2.200 personas que se han acercado en torno a 4 preguntas. La primera es, ¿cómo protegemos la salud mental de las personas en el día a día, en su vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer vivienda? ¿Qué puede hacer educación? ¿Qué puede hacer el sector de justicia? La segunda pregunta es cómo fortalecemos la atención en salud mental a las personas que así lo requieran y de aquellas que tienen trastornos de salud mental severos, cómo protegemos sus derechos fundamentales y también cómo protegemos su derecho a la reinserción social. Y en términos de acceso a salud mental, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestra red de atención primaria. En la atención primaria de salud tenemos en todos los centros de atención primaria de salud del país duplas psicosociales que trabajan en conjunto con médicos para entregar prestaciones de salud mental que acogen una diversidad de trastornos de salud mental comunes y si es que las personas lo requieren, entonces avanzan a los niveles de mayor complejidad que también los existen en salud mental, que son los centros comunitarios de salud mental. Entonces además estamos trabajando en avanzar para poder entregar más oferta en este segundo nivel de mayor complejidad, que son cuando las personas requieren de tratamientos más especializados. Entonces, para eso también estamos de giro hoy día para hablar de otras materias muy importantes del gobierno que son requisitos para esto, como el pacto fiscal, porque si queremos poder ofrecer más instalaciones y más prestaciones para las personas en salud mental y otras necesidades, también tenemos que ser capaces de recaudar más para poder redistribuir en el beneficio de las personas. Ministra, retomando lo que señalaba con el copago cero, porque claro, hemos sabido lo que ha pasado con la migración de muchas personas de salud privada a lo público, y la duda que surge y a nosotros nos consultan constantemente, bueno, hablamos de listas de esperas constantemente, si están migrando las personas del sector privado al público, ¿cómo se proyecta también ese incremento que es bastante posible y factible que se realice en torno a las listas de espera? ¿Qué pasa en esa materia también o cómo ustedes están tomando medidas precisamente para que un tema país de hace bastante tiempo las listas de espera, entonces ahora podrían incrementar? ¿Cómo ven también esa posibilidad? Hay una distinción súper importante que hacer en este tema, porque cuando hablamos del sistema de salud podemos hacer distinciones de diferentes niveles de cómo se estructura un sistema, pero voy a simplificarlo en 2. Uno se refiere al nivel de aseguramiento, es decir, cómo se mancomunan recursos para que las personas puedan recibir la protección financiera. Entonces, los grandes seguros de salud que tenemos en el país, tenemos FONASA como el asegurador público, que engloba a más de 16 millones de personas, somos la mayoría de las personas en Chile que estamos en FONASA, y están las aseguradoras privadas, que son las ISAPRES, ¿cierto? Entonces, eso es el nivel de aseguramiento. Eso es distinto que el nivel de prestación. Entonces, tú puedes tener a una persona que está asegurado en FONASA, el seguro público, y accede a prestaciones en el sector privado. Entonces, de hecho, la gran mayoría de las personas que están migrando desde ISAPRES a FONASA son personas que se atienden en el sector privado. Y lo más probable es que sigan con ese patrón de uso de servicios en el sector privado. Entonces, el hecho de que FONASA reciba más personas como asegurador no quiere decir
que la red pública va necesariamente a recibir a más usuarios dentro de su canasta de prestaciones. Entonces ahí una de las cosas que estamos preparando en atención a esto, está hoy día en discusión la ley corta, que lo que busca implementar el fallo de la Corte Suprema. Entonces justamente uno de los elementos de la ley corta es entregarle más facultades a FONASA para que pueda ofertarle a todas las personas que están en FONASA mayor protección en seguros complementarios para que puedan acceder al privado, justamente atendiendo que el perfil de personas que está migrando probablemente va a seguir atendiendo en el sector privado. Entonces FONASA, como asegurador, en la medida que recibe más personas, solo aumenta su capacidad de entregar protección financiera. O sea, una persona más también son más recursos para FONASA. Entonces, los recursos de protección financiera de FONASA no se agotan por llegar más personas, así como tampoco se agota la capacidad de la red pública, por como le explicaba, que son distintos el aseguramiento que la prestación de servicio. Pero en el caso también de la lista de espera en general, transversal, más allá de esa distinción, ¿qué medidas también ustedes están tomando en esa consideración? Porque claro, personas que están esperando durante meses, sabemos que la pandemia además generó mayor lentitud en esto y en muchos casos las personas en la lista de espera, claro, se va al sistema privado, paga la operación fuera porque ya no puede aguantar más con su dolencia. Sí, eso, o sea, las listas de espera tienen un elemento que puede ser, sobre todo de la pospandemia, un poco contraintuitivo. Lo primero es rescatar que las listas de espera son una realidad de cualquier sistema de salud del país, o sea, del mundo. Eso siempre existe. Lo importante es pensar cómo las personas esperan y que esperen lo que tenga que esperar según su riesgo de salud. Es decir, las personas que tienen situaciones más graves de salud sean priorizadas para que esperen menos que aquellas que sí pueden esperar más porque tienen una patología que es menos sensible al tiempo. Entonces eso es como una realidad mundial y lo que importa es poder priorizar bien para que espere cuánto la persona puede esperar. Dicho eso, lo contraintuitivo que ocurre ahora es que lo que hizo la pandemia generó muchas cosas en la vida cotidiana de las personas y en toda materia de salud pública. Lo que hizo es que también interrumpió el contacto de las personas con el sector salud. Eso quiere decir que hubo una reducción de cerca de un 40%, por ejemplo, en diagnósticos de cáncer. No quiere decir que hubo menos cáncer. Quiere decir que las personas, como no estaban accediendo a la red, porque estaba todo abocado a COVID, no estaban siendo diagnosticadas. Entonces, posterior a la pandemia, lo que ha tenido que hacer el sector salud es volver a retomar y a reactivar sus servicios habituales por fuera de la atención a COVID-19. Y eso lo que trae, entonces, como consecuencia inmediata, es que aumenta la lista de espera, pero porque estamos poniéndonos al día de aquello que quedó pendiente durante esos 2 años que fueron tan difíciles para el sector salud y para la sociedad en su conjunto. Entonces, han aumentado las listas de espera porque responde a una estrategia de reactivación de la red de salud para poder atender a las, pues se llaman las patologías desplazadas en el periodo de la pandemia. ¿Y qué tenemos que hacer para mejorar ese trabajo? Ya hemos alcanzado disminuir los tiempos de espera, tanto de primera consulta de especialidad como también de resolución quirúrgica. Esto fue un gran avance que se pudo hacer en este primer año y medio de gobierno. Claro, porque la lista de espera tiene como 2 pasos, ¿cierto? Tiene primero, te derivan a un especialista y entonces está el tiempo que tú esperas a que te veas especialista. Claro. Y luego, si es que eso requiere una resolución quirúrgica, la interconsulta, tienes el próximo, claro, la interconsulta. Como se conoce comúnmente. Tienes el próximo espera a la resolución quirúrgica. En ambos elementos ya hemos logrado disminuir la mediana del tiempo de espera y para poder seguir avanzando en esta misma dirección, tenemos que mantener la estrategia que lo han hecho posible, que es básicamente mantener el funcionamiento de pabellones fuera de horario hábil para poder avanzar más rápidamente en la resolución de lista de espera. Y eso, nuevamente, lo que requiere es tener más recursos, porque esto no se puede resolver sin recursos. Y es por eso que la discusión del pacto fiscal vuelve a ser tan importante, porque el pacto fiscal que está impulsando el gobierno lo que busca es poder recaudar más dinero para que las personas puedan vivir mejor. Y para poder resolver las cosas que sabemos que la premian. ¿Qué son estas cosas? Son la lista de espera. Es mi mamá está enferma, está esperando una cirugía, estoy preocupada, no la han llamado. Esa angustia que generan las personas tiene que ser resuelta con más recursos. Las pensiones, hay cientos de miles de jubilados y jubiladas que hoy día no llegan a fin de mes. Eso también requiere de mayor recaudación para poder entregar esa seguridad financiera a quienes ya están en época de jubilación. Así como también otras preocupaciones que sabemos que son de la ciudadanía, como la seguridad
que también requiere más inversión. Ministra, también poder hablar, porque la pandemia yo creo que siempre va a quedar, ¿no?, un poco en la retina y en lo que quizás sirvió y no sirvió con respecto a la salud. Un tema importante es la inoculación, ¿no? Creemos que es muy trascendental el generar conciencia a través de planes de salud que puedan impulsar la inoculación desde distintas aristas, ¿no? ¿En qué se basan también estos planes que tienen relación justamente con la capacidad de que la gente también tenga esta proyección con que obviamente la inoculación es algo que nos salvó la vida muchas veces, sobre todo en pandemia, y que va a seguir salvándonos la vida por distintas patologías también? Sí, esto es un desafío nuevo que tenemos. Si lo pudiera resumir de alguna forma, yo creo, o sea, los programas de vacunación tienen décadas de historia en nuestro país, no son nuevos, pero la pandemia lo que hizo de algún modo es que cambió las reglas del juego. ¿En qué sentido? Quedó instalada de alguna forma la percepción que la pandemia fue tan grave lo que nos ocurrió y fue tanto el costo que tuvo en vidas humanas, recordemos que cerca de 60.000 personas fallecieron por pandemia, que queda la impresión que como que después de eso ya nada es tan grave. Entonces, la influenza, que es una enfermedad que puede causar la muerte, queda como en contraste con COVID-19, es percibido por las personas como si fuese un resfrío común. Exacto. Y eso no es así. La influenza es una enfermedad que genera muerte. Entonces se hace más difícil sostener los ritmos de vacunación previo a la pandemia. Uno, porque bajó la percepción de riesgo en comparación con el COVID-19. Y segundo, porque también hay cansancio. Las personas que se vacunan por influenza están acostumbradas a vacunarse una vez al año. Y el COVID-19 ya demandó que las personas tuvieran 5 dosis, si consideramos las 2 dosis del esquema inicial más los refuerzos posteriores. Entonces genera también un cansancio de mantener la conducta de acceder a la vacunación, además que, como decía, disminuye la percepción de riesgo. Entonces, eso nos pone un desafío evidente, que estamos buscando estrategias para básicamente hacer más fácil que las personas puedan vacunar. Estamos yendo a los lugares de trabajo, estamos yendo a lugares fuera de los establecimientos de salud con más frecuencia que lo hacíamos antes, en puntos cruciales de transporte que dependen de la región. ¿Cuál es ese punto crucial de transporte? En algunos son terminales de buses, en la metropolitana fue el metro, en centros comerciales. Entonces desplegamos nuestra vacunación para hacerle muy fácil a las personas el vacunarse. Y gracias a eso finalmente logramos alcanzar una cobertura de un 79% de vacunación de influenza en el país, 78,9%, y exactamente la misma cifra aquí en Biobío, que también tuvo un súper buen despliegue en su cobertura. Incluso con este desafío y esta dificultad que les menciono, logramos una buena cobertura que permitió proteger justamente a las personas en un invierno que fue muy difícil, porque fue mucho más difícil que en los inviernos prepandémicos en la circulación viral de los virus invernales que no habíamos visto durante los 2 años de pandemia. Bueno, y precisamente con mayor cantidad de contagios y a buena hora no hubo tanta mortalidad como se esperaba en un inicio, como se proyectaba. Sí, así es. De hecho, si comparamos la circulación viral de este año con la del 2019, aumentó en un 72%. Un 72% de mayores casos de infecciones respiratorias en comparación con los periodos prepandemia. Y aún así, tuvimos una reducción del 56% en la mortalidad. Y eso es porque los trabajadores y las trabajadoras de la salud se dispusieron con toda su energía. Logramos aumentar las camas de las unidades pediátricas de cuidados críticos de 728 camas a 1.200 camas. O sea, casi duplicamos la capacidad de camas críticas para atender sobre todo a los menores de 2 años, que son quienes se ven más fuertemente impactados por el virus respiratorio sincicial. Y si bien seguimos lamentando los tristes fallecimientos de recién nacidos, efectivamente fueron mucho menos de lo que pudiese haber sido dada la dificultad del invierno que enfrentamos. Con la cifra, ya que señala en torno a los trabajadores de la salud, bueno, se acaba la pandemia, son más de 6.000 funcionarios públicos los que ya no van a estar precisamente fortaleciendo a la salud. Colmed ahí también ha hecho sus comentarios en torno a que ven con decepción, parafraseando ahí los dichos de Colmed claramente, que ven con decepción en torno a esta administración precisamente que buscan fortalecer la salud pública y faltan estos recursos. Son más de 6.000 funcionarios. ¿Qué pasa también en esa materia? Porque, claro, como que muchas veces la ciudadanía también se genera esa preocupación en torno, oye, estamos hablando de esta cantidad de personas a nivel país,
cómo impacta también a la ciudadanía directamente y al fortalecimiento de la salud pública. Este es un escenario muy complejo y lo reconocemos de ese modo, entonces también entiendo la frustración detrás de los dichos que comparte Colme, lo comprendo perfectamente. Entonces, para responder a eso, quizás quisiera darle como contexto a lo que explica esta desvinculación o desescalada del personal de refuerzo. Y eso es que cuando comenzó la pandemia, se levantó lo que se llama la alerta sanitaria. Si bien siempre hay riesgos para la salud de las personas constantemente, no existe un escenario de riesgo cero nunca. Cuando ese riesgo supera la capacidad de respuesta del sistema, es que se activa esta alerta sanitaria, que se puede dar por diferentes cosas. De hecho, seguimos con alerta sanitaria en el país por otros motivos, por vectores en el norte, por marea roja en el sur, por gripe aviar en todo el país, por la situación climática que vivió la zona centro-sur. Tenemos diferentes alertas sanitarias. Lo que permite es tener tanto facultades extraordinarias como, por ejemplo, obligar a las personas a usar mascarillas. Eso no es algo que podríamos hacer en condiciones habituales. Gracias a la alerta uno puede entregar, por ejemplo, obligaciones distintas a las personas. Y otra cosa que permite la alerta sanitaria es disponer de recursos adicionales si es que son necesarios. En ese contexto es que se fortaleció el trabajo tanto de las redes asistenciales, con más personal de salud para poder atender la emergencia inminente de la cantidad de personas que están contagiadas por COVID-19, y también de la autoridad sanitaria, de la Seremi de Salud, para poder hacer todas las labores de fiscalización, de control de frontera, cordones sanitarios, etc. Esa es la razón por la cual se refuerza el sistema con todas esas personas. Entonces, como consecuencia natural, una vez que baja ese riesgo sanitario que fundamenta la existencia de la alerta sanitaria, nos obliga también a readecuarnos como sistema a los recursos y facultades que teníamos de manera habitual. Y eso lo explica entonces que ya terminada la alerta sanitaria, estando en una mejor situación epidemiológica, de manera progresiva vamos a ir desescalando estos recursos adicionales que no son del financiamiento habitual del sistema. Dicho eso, si miramos la dotación de recursos humanos en la red asistencial solamente y comparamos la cantidad de trabajadores y trabajadoras contratadas hoy día en las redes en comparación con el 2019, es decir, previo a la pandemia, aún así mantenemos un aumento de un 35% de esa dotación. Entonces, esta desescalada no se traduce en que para las personas vamos a tener exactamente la misma capacidad del sistema previamente, sino que de todas maneras logramos mantener un sistema de salud robustecido posterior a la pandemia. Son muchas las cosas positivas que hoy día podemos ir comentando acerca de lo que ha hecho este gobierno con respecto a salud, y hablar también y conocer en detalle lo que se siente como Ministerio de Salud, el poder estar liderando en este marco no internacional desde Nueva York, poder obviamente entregar ciertos datos que puedan hacer comprender que estamos haciendo bien las cosas, y que el poder universalizar, ¿verdad?, estos encuentros hacen que podamos también fortalecer la salud desde nuestro país, ¿no? Un profundo honor. O sea, la verdad es que el mundo desde 1970 está diciendo en sus diferentes conferencias internacionales que la clave más importante para entregar salud equitativa para todas las personas es la atención primaria de salud. Esa es una idea que está instalada en el mundo desde 1970 y la ciencia y el conocimiento y el fortalecimiento de los sistemas de salud ha ido progresivamente creciendo con la colaboración internacional, todos convencidos con un propósito común. Entonces es muy bonito para nosotros y es motivo de gran orgullo para Chile hoy día el liderar la Asamblea de las Naciones Unidas, justamente para hablar de nuestros grandes avances en atención primaria de salud, que es una aspiración internacional de décadas de historia, y en ese sentido estamos orgullosos de poder liderar esta iniciativa que, como les digo, lo que busca es entregar el acceso universal a todas las personas, independiente cuál sea su seguro de salud, y una vez estando para aquellas personas que son beneficiarias del seguro público, tengan copago cero en cualquier prestación, porque así podemos entonces garantizar el derecho que todas las personas merecen que sea resguardado. Ministra, para ir finalizando y tomando sus propias palabras, para todas las personas, algo que hablábamos antes de entrar al programa, una breve reunión de pauta, hace años todo lo que hay, por ejemplo, en la provincia de Arauco, o en la provincia del Biobío también, las zonas más rurales,
¿Qué se está trabajando precisamente para aquellas vecinas y vecinos que sabemos que es súper sacrificado los traslados acá en la región del Biobío, precisamente al hospital regional, que se tienen que trasladar desde madrugada, por falta de especialistas precisamente o de establecimientos de salud? ¿Cómo se está viendo eso también en cuanto a la conectividad? Porque acá hay un trabajo en conjunto con las otras carteras también, porque muchas veces uno dice, chuta, conectividad, ya, pasa transporte, pero también hay cómo lo ven desde la cartera de salud precisamente. En dos cosas. Uno, volviendo a la misma idea de la atención primaria universal. La atención primaria tiene como dos características esenciales, y eso es que entrega servicios ambulatorios a las personas cerca de su residencia. Entonces, como los dos, por supuesto que hay más complejidades detrás de eso, pero son como los dos elementos emblemáticos de la atención primaria de salud. Porque si creciéramos solo a punta de servicios de salud de alta complejidad, con hospitales y con especialistas, no seríamos capaces de tener una cobertura territorial como lo exige nuestro país en su gran diversidad. O sea, la forma de hacer eso es poder acercar a las personas dispositivos de salud que entregan atenciones ambulatorias y que efectivamente requieren de menos recursos para poder instalarlos con una mayor dispersión territorial. Claro. Entonces, por eso, insisto, la forma es la atención primaria. Dicho eso, ahí todas las personas tienen después necesidades de, o pueden tener eventualmente necesidades de mayor complejidad, y ahí cuando la conectividad es un desafío. Y, por ejemplo, una de las cosas que estamos instaurando en salud mental son los COSAM. COSAM es la sigla que utilizamos, que es Centro de Salud Mental, que son aquellos de mayor complejidad que les comentaba inicialmente, los COSAM móviles, para poder llegar a aquellos lugares de mayor ruralidad con servicios de mayor especialidad, para que de esa forma nadie se quede atrás. Ministra, de verdad es un placer poder tenerla aquí con nosotros en un medio de comunicación que es tan cercano, es tan parte de nuestra región del Biobío y de nuestro país. Así que le vaya muy bien en todo lo que se va a realizar el día de hoy aquí en nuestra región. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar de temas tan trascendentales que tienen que ver con la salud. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, muy contenta de haberla conocido y de haber compartido con ustedes y estar hoy día acá en la región. Siempre hay TVU disponible ahí al equipo de comunicaciones para que no se olviden de nosotros ahí cuando anden las autoridades. Un saludo a todo el nivel equipo que hay central. también acompañando, ¿verdad? Esta labor tan importante que se hace. Así que ahí desearle éxito.